¿Qué sucede en el corazón de un hombre común cuando se le entrega la custodia del misterio más grande de la eternidad? ¿Cómo se enfrenta el peso de proteger a aquel que, en teoría, debería ser quien proteja a todo el universo? A menudo, la historia se centra en la luz que emana del pesebre o en el dolor de la cruz, pero en el silencio de los talleres de madera y en las sombras de los caminos polvorientos de Judea, un hombre llamado José libró batallas que pocos conocen. Esta es la crónica de un protector silencioso, un hombre cuya obediencia fue el escudo de la salvación en sus momentos más vulnerables y cuya vida se convirtió en un puente entre lo humano y lo divino. Dentro de esta historia, descubrirás cómo Dios actúa cuando el corazón humano llega a su límite y cómo la fe de un hombre justo sostuvo la esperanza de la humanidad en los momentos de mayor peligro. No se trata solo de un relato sobre carpintería o leyes antiguas, sino de un viaje hacia la profundidad del sacrificio personal y la obediencia absoluta frente a lo incomprensible. Veremos a José no como una figura de yeso, sino como un hombre de carne y hueso que sintió el miedo del exilio, la duda de la ley y el amor profundo por un hijo que sabía que no era suyo por naturaleza, pero sí por mandato del cielo. La tradición nos dice que antes de que el destino de José se entrelazara con el de María, él ya conocía el peso de la vida y la soledad de la viudez. Según los antiguos relatos que complementan nuestra visión del pasado, José era un hombre de edad avanzada, padre de hijos de un matrimonio anterior que buscaba vivir sus últimos años en la paz de la observancia religiosa. Su elección no fue un acto de azar, sino un diseño meticuloso que requería a alguien con la madurez necesaria para no reclamar gloria para sí mismo. Se cuenta que cuando los pretendientes de la joven María fueron llamados, un signo milagroso en el cayado de José, una paloma que emergió de la madera seca, señaló al carpintero como el custodio elegido por Dios. Sin embargo, la elección divina traería consigo una de las pruebas más amargas para su integridad personal y su posición social en Nazaret. Cuando supo que María estaba encinta, el mundo de José se tambaleó bajo el peso de la ley mosaica y su propia rectitud como hombre justo. Su dilema no era solo una cuestión de orgullo herido, sino una lucha entre el cumplimiento de la justicia, que exigía una denuncia pública, y una compasión interna que aún no lograba explicar. En el silencio de sus pensamientos, decidió repudiarla en secreto para no exponerla al escarnio, demostrando que su justicia siempre estaba impregnada de una misericordia que ya anticipaba el carácter del reino que su hijo adoptivo vendría a proclamar. Fue en ese punto de quiebre emocional, cuando el agotamiento y la tristeza dominaban su espíritu, que la primera intervención divina directa transformó su incertidumbre en una misión de vida. A través de un sueño profundo, un mensajero celestial le reveló la naturaleza del niño que María llevaba en su vientre, ordenándole no solo aceptar a su esposa, sino asumir la responsabilidad legal y espiritual de llamar al niño por su nombre. José despertó siendo un hombre distinto. El miedo a la reputación y el juicio de sus vecinos en la pequeña aldea de Nazaret se disolvieron ante la claridad del mandato divino. Su sí no fue pronunciado con palabras en un altar, sino con acciones inmediatas al recibir a María en su hogar. El camino hacia Belén, marcado por las exigencias de un censo romano, fue el primer gran desafío físico que puso a prueba su capacidad de proveer y proteger en condiciones extremas. Como jefe de familia, José tuvo que guiar a una mujer en avanzado estado de gestación a través de terrenos difíciles, sintiendo sobre sus hombros la presión de encontrar un lugar digno para el nacimiento de quien le habían dicho que sería el Salvador. Al llegar a una ciudad saturada de extraños, donde las puertas se cerraban,
Una tras otra, José experimentó la impotencia de no poder ofrecer más que un establo. En la humildad de ese pesebre, entre el olor a heno y el frío de la noche, el carpintero sostuvo por primera vez al niño, comprendiendo que su labor como guardián apenas estaba comenzando. La paz del pesebre duró poco, pues la sombra del poder terrenal no tardó en cernirse sobre la fragilidad del recién nacido. José, siempre alerta a las señales del cielo, recibió en sueños una nueva y urgente advertencia. Herodes buscaba al niño para matarlo. En la oscuridad de la madrugada, sin tiempo para despedidas ni preparativos minuciosos, el carpintero organizó la huida hacia lo desconocido. Aquel hombre que apenas se estaba acostumbrando a la paternidad, ahora debía guiar a su familia a través de desiertos implacables hacia una tierra extranjera, Egipto, cargando con la responsabilidad de proteger la única luz que podía disipar las tinieblas del mundo. El camino hacia el sur fue una travesía marcada por el agotamiento y el asombro ante lo sobrenatural que rodeaba al niño. Relatos antiguos sugieren que la naturaleza misma reconocía al pequeño soberano que José llevaba en brazos, facilitando una ruta que de otro modo habría sido mortal. Se cuenta que ante el hambre y la sed de la familia bajo el sol abrasador, las palmeras se inclinaban por sí solas para ofrecer sus frutos y manantiales de agua fresca brotaban de las arenas áridas tras las oraciones del patriarca. José observaba estos prodigios con una mezcla de reverencia y temor, comprendiendo que su papel no era solo el de un proveedor físico, sino el de un testigo silencioso de la divinidad que caminaba a su lado. El exilio en Egipto representó para José un tiempo de profundo aislamiento y prueba de fe, viviendo como un refugiado en una cultura que no era la suya. En el anonimato de las aldeas egipcias, sus manos curtidas por el trabajo en Judea tuvieron que adaptarse a nuevas herramientas y maderas para ganar el pan diario. Fue un periodo de silencio absoluto, donde el carpintero aprendió a escuchar la voz de Dios no solo en los grandes sueños, sino en la cotidianidad del esfuerzo constante. Mientras protegía a María y a Jesús del alcance de los verdugos de Herodes, José fortalecía su espíritu, preparándose para el regreso a la tierra que un día vería florecer la misión del niño. Tras la muerte del tirano, un nuevo mensaje celestial indicó que el peligro principal había pasado, permitiendo que la familia emprendiera el retorno a Israel. Sin embargo, la prudencia de José seguía siendo su mejor aliada. Al saber que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre, decidió no establecerse cerca de Jerusalén, sino buscar refugio en la humilde y apartada Galilea. Así, regresaron a Nazaret, un lugar donde el anonimato les brindaría la seguridad necesaria para que el niño creciera en paz. José, el hombre de los sueños y la acción rápida, se asentó nuevamente en su taller, transformando su vida de peregrino en una de estable y silenciosa entrega al servicio de su hogar. En la tranquilidad de Nazaret, la relación entre el padre adoptivo y el hijo se estrechó entre el aserrín y el olor a madera fresca del taller. José no solo enseñaba a Jesús el oficio de la carpintería, sino también el valor de la paciencia, la precisión y la honestidad en cada obra terminada. Los relatos de la infancia sugieren que, en ocasiones, la divinidad del niño se manifestaba de formas asombrosas en medio de las labores cotidianas, corrigiendo errores de medición o dando vida a pequeñas figuras de barro. José recibía estos momentos con una reflexión profunda, tratando de equilibrar su autoridad como padre con la conciencia de que aquel aprendiz era, en realidad, el arquitecto de toda la creación. Si este contenido fortalece tu fe, te invitamos a acompañarnos y suscribirte a este canal para que sigamos creciendo juntos en la palabra.
A medida que los años pasaban, José veía cómo el niño se convertía en un joven lleno de sabiduría y gracia, superando cualquier expectativa humana. Cada conversación en la mesa y cada jornada de trabajo en el taller eran para el carpintero una lección sobre la naturaleza de aquel misterio que habitaba bajo su techo. El hombre que una vez dudó sobre qué hacer con su esposa embarazada, se había convertido ahora en el custodio de la sabiduría encarnada. Su vida era un testimonio de que la grandeza no siempre se encuentra en los grandes discursos, sino en la fidelidad diaria de quien cumple su deber con un corazón puro y ojos atentos a la voluntad de lo alto. Al cumplir Jesús los 12 años, la familia emprendió el viaje anual a Jerusalén para la fiesta de la Pascua, una travesía que marcaba un hito en la vida de cualquier joven judío. Para José, esta peregrinación representaba el cumplimiento de su deber religioso y el momento en que el niño comenzaba a transicionar hacia la madurez según las costumbres de su pueblo. El camino estaba lleno de peligros, pero también de una comunidad vibrante que compartía cánticos y oraciones a lo largo de las rutas polvorientas de Judea. José caminaba con la satisfacción de haber mantenido a salvo al niño durante más de una década, viendo en su rostro la serenidad de quien conoce su destino. Sin embargo, este viaje marcaría el inicio de una nueva comprensión sobre su papel en la vida del joven Jesús, una lección que pondría a prueba su corazón de padre terrenal. El regreso desde Jerusalén trajo consigo una de las angustias más profundas que José y María hubieran experimentado jamás en su vida compartida. Al finalizar la primera jornada de camino, descubrieron con horror que Jesús no se encontraba entre los parientes ni los conocidos que formaban la extensa caravana de Galilea. El pánico, ese sentimiento tan humano que José había logrado contener durante años de persecuciones, se apoderó de su espíritu mientras decidía desandar sus pasos hacia la ciudad santa. Cada kilómetro recorrido de vuelta estaba lleno de preguntas silenciosas, autorreproches y una creciente sensación de fracaso en su misión fundamental de protector. El hombre que había desafiado a reyes y cruzado desiertos se sentía ahora pequeño y vulnerable ante la posibilidad de haber perdido el tesoro más grande que el cielo le confió. Durante 3 días largos y amargos, el silencio de los muros de Jerusalén pareció volverse contra ellos mientras buscaban desesperadamente en cada plaza, mercado y callejón. José, con el cansancio marcado profundamente en su rostro y la mirada nublada por la incertidumbre, recorría la ciudad consciente de su propia fragilidad humana y sus limitaciones. El peso de la responsabilidad divina que cargaba desde aquel primer sueño en Nazaret se sentía ahora como una carga insoportable ante el aparente silencio de Dios en esos momentos de búsqueda. Era una prueba de fe en la que el carpintero debía confrontar el hecho de que su control sobre el destino del niño era, en última instancia, limitado. En su interior, su oración no era de reclamo, sino un ruego humilde para que el propósito eterno no se viera truncado por un descuido humano. Finalmente, el rastro de la búsqueda los condujo hacia los atrios del templo, donde la atmósfera de estudio y debate religioso contrastaba con la desesperación de los padres. Allí, en medio de los doctores de la ley más respetados y eruditos de todo Israel, encontraron a Jesús, no como un niño perdido o asustado, sino como un joven que escuchaba y preguntaba con una autoridad asombrosa. José se detuvo a la entrada del recinto, observando cómo la sabiduría que él había intentado cultivar en el taller de Nazaret palidecía ante la luz espiritual que el niño irradiaba. La sorpresa de los eruditos era evidente en sus gestos, pero para José, aquel momento fue una revelación silenciosa sobre la verdadera identidad de aquel a quien llamaba hijo y a quien tanto había intentado proteger.
Cuando María, con la voz quebrada por la angustia acumulada de los días anteriores, le preguntó por qué les había causado tanto dolor, la respuesta de Jesús resonó con un peso eterno. Al decir que debía estar en los asuntos de su Padre, el joven estableció una distinción clara y definitiva entre su origen celestial y su hogar en la tierra. José escuchó estas palabras en un silencio reverente, sintiendo cómo su papel como figura de autoridad se transformaba sutilmente en el de un servidor consciente de su temporalidad. No hubo ningún rastro de reproche en su mirada, sino una aceptación profunda de que el niño ya no le pertenecía plenamente, pues su verdadera casa era el santuario. En ese instante, José comprendió que su labor principal como tutor estaba alcanzando una nueva y compleja dimensión espiritual. A pesar de la contundente revelación en el templo, el relato nos dice que Jesús regresó con ellos a Nazaret y les estuvo sujeto, una muestra de humildad que José atesoró. Los años siguientes en la aldea fueron un tiempo de maduración silenciosa, donde el carpintero continuó guiando al joven en los asuntos del mundo físico, mientras él mismo aprendía del espíritu. José entendió que su misión estaba entrando en su fase final. Había sido el escudo en la infancia y el guía necesario en la adolescencia. Ahora, en la rutina diaria del trabajo con la madera y el aserrín, se preparaba internamente para desvanecerse poco a poco y permitir que la luz de Jesús brillara. Aceptó su destino con la paz de quien ha cumplido su promesa al cielo, sabiendo que su influencia perduraría en el carácter del hombre que Jesús estaba llegando a ser. El tiempo, inclemente con la carne, pero generoso con el espíritu, comenzó a mellar las fuerzas del carpintero mientras Jesús alcanzaba la plenitud de su virilidad. En los evangelios, el nombre de José empieza a desvanecerse de las crónicas justo cuando el ministerio público de su hijo está por estallar, sugiriendo un retiro silencioso de la escena terrenal. No hubo grandes fanfarrias ni anuncios públicos. Su presencia se fue diluyendo como el humo del incienso en el templo, dejando tras de sí el aroma de la fidelidad cumplida. José contemplaba sus manos, ahora temblorosas y nudosas por el esfuerzo de décadas, y veía en ellas la historia de una obediencia que nunca buscó el reconocimiento. Su satisfacción no residía en ser recordado por las multitudes, sino en saber que el niño que una vez protegió en el desierto ahora estaba listo para caminar solo hacia su destino eterno. Esta ausencia se hace evidente y conmovedora durante las bodas de Caná, el evento que marca el primer milagro público de Jesús. Allí encontramos a María, moviéndose con la autoridad de quien conoce la casa y la necesidad de los anfitriones. Pero el lugar que correspondía a José permanece vacío en el relato. Esta omisión no es un olvido narrativo, sino una señal clara de que el protector ya no formaba parte del mundo de los vivos para ese entonces. La intercesión de María ante la falta de vino ocurre en un contexto donde ella ya no cuenta con el respaldo de un esposo para resolver las crisis domésticas o sociales. José había cumplido su jornada, dejando a su familia en las manos de aquel que pronto transformaría el agua en vino, simbolizando el paso de la antigua ley del esfuerzo a la nueva era de la gracia. Incluso cuando Jesús regresó a predicar en la sinagoga de su propia tierra, Nazaret, el recuerdo de José persistía únicamente a través de su oficio y su reputación como hombre de trabajo. Los vecinos, cegados por la familiaridad y el escepticismo, preguntaban con desdén si aquel no era simplemente el hijo del carpintero, utilizando el nombre del oficio de José como un límite para la divinidad de Jesús. No mencionaban a José como alguien presente que pudiera dar fe de las palabras de su hijo, sino como una sombra del pasado que definía la identidad social del joven predicador.
Para el pueblo, José era el hombre que hacía puertas y techos. Para el cielo, era el hombre que había construido el hogar donde se formó el Salvador. En ese rechazo de los nazarenos, la figura de José recibió un último y silencioso homenaje. Su nombre era sinónimo de humildad y de una vida dedicada al servicio manual. Los relatos antiguos que no llegaron a formar parte del canon oficial, pero que la tradición ha conservado con afecto, nos ofrecen una mirada más íntima sobre el ocaso de su vida. Se cuenta que José alcanzó una edad muy avanzada, conservando hasta el final una lucidez que le permitía reflexionar sobre los extraordinarios eventos que había presenciado. A pesar de su cuerpo fatigado, su mente seguía siendo el archivo de los sueños angélicos, de las noches de vigilia en el camino a Egipto y de las tardes de enseñanza en el taller. En su vejez, José no se veía a sí mismo como un héroe, sino como un servidor inútil que simplemente había hecho lo que se le ordenó. Esta perspectiva de profunda humildad lo acompañó mientras sentía que el velo entre este mundo y el siguiente se volvía cada vez más delgado y transparente. Sin embargo, incluso un hombre llamado justo por las Escrituras no estuvo exento de las angustias propias de la condición humana frente a la muerte. La tradición apócrifa describe con gran realismo el temor que José sintió al ver acercarse su fin, cuestionando si su justicia había sido suficiente para presentarse ante el Altísimo. Es un momento de profunda humanidad que nos recuerda que José no era un ser celestial, sino un hombre sujeto a las mismas dudas y flaquezas que cualquier otro fiel. En su lecho, repasaba sus decisiones, sus silencios y sus acciones, buscando la paz en medio de la incertidumbre que rodea el paso al más allá. Este conflicto interno resalta la grandeza de su fe, una fe que no se basaba en la ausencia de miedo, sino en la confianza de que el Dios que lo guió por sueños no lo abandonaría en su último suspiro. En esos momentos finales, la narrativa espiritual alcanza una de sus cimas más conmovedoras al describir la interacción entre el anciano y Jesús. Aquel niño que José había cargado para salvarlo de las espadas de Herodes era ahora el hombre que sostenía la mano del carpintero, devolviendo el cuidado y la protección recibidos años atrás. Jesús, con una ternura que trascendía los lazos de la sangre, consolaba al hombre que le había servido de padre en la tierra, asegurándole que su labor había sido perfecta a los ojos del cielo. No había necesidad de milagros grandiosos en esa habitación, pues el milagro era la paz que emanaba de la presencia de Cristo. José pudo cerrar los ojos sabiendo que su misión de escudo terrenal había terminado, entregando su alma con la misma docilidad con la que un día aceptó cuidar a la Virgen. Tras la partida de José, un silencio profundo y distinto se instaló en la pequeña casa de Nazaret, donde el eco de sus herramientas solía marcar el ritmo de los días. María, ahora viuda, enfrentaba la realidad de una vida sin el hombre que había sido su muro de contención frente a las sospechas y las carencias del mundo exterior. Sin embargo, el vacío físico de José no significaba su desaparición total. Su esencia permanecía en cada rincón del taller y en la rectitud con la que su hijo Jesús asumía ahora las riendas del hogar. El joven artesano continuó el oficio de su padre adoptivo, trabajando la madera con la misma dedicación y honestidad que le habían sido inculcadas, honrando la memoria de quien le enseñó que incluso en lo más pequeño y cotidiano se puede servir a un propósito divino. La influencia de José se filtraba sutilmente en la forma en que Jesús comenzaba a percibir y explicar el mundo a través de sus parábolas y enseñanzas. Años después, cuando el maestro hablara de construir sobre la roca, de llevar un yugo que es suave o de la puerta estrecha, sus palabras estarían impregnadas de las lecciones prácticas aprendidas bajo la tutela del carpintero.
José no solo le entregó un oficio, sino un lenguaje de solidez, integridad y servicio que se convertiría en el vehículo para verdades eternas. Cada viga bien colocada y cada mueble pulido con paciencia en el taller de Nazaret fueron, en realidad, los cimientos humanos sobre los cuales se asentaría el ministerio de aquel que venía a reconstruir no solo casas, sino las almas desgarradas de la humanidad. El anonimato que José cultivó durante toda su vida fue, quizá, su regalo más estratégico para el plan de la redención. Al ser un hombre sencillo y trabajador, proporcionó a Jesús la cobertura perfecta de una vida normal, permitiendo que el Mesías creciera lejos de las intrigas políticas y religiosas de Jerusalén. Para los habitantes de la aldea, Jesús era simplemente el hijo del artesano, una etiqueta que el cielo utilizó como un velo sagrado para proteger el crecimiento de la semilla divina. José cumplió así su función de escudo incluso después de muerto, pues su reputación de hombre justo y modesto era la única identidad que el mundo le atribuía al joven que, en secreto, se preparaba para transformar la historia del universo. Sin embargo, esta misma humildad de origen se convirtió en un obstáculo para aquellos que no podían ver más allá de las apariencias físicas y sociales. Cuando Jesús inició su vida pública y demostró una sabiduría que superaba a la de los escribas, el escepticismo de sus paisanos brotaba precisamente del recuerdo de José. ¿No es este el hijo del carpintero?, se preguntaban con tono de rechazo, incapaces de comprender que la grandeza de Dios a menudo elige los caminos más sencillos para manifestarse. El nombre de José, ligado al trabajo manual y al sudor de la frente, servía de contraste para la gloria espiritual que Jesús irradiaba, recordándonos que lo divino no necesita de linajes reales o riquezas terrenales para cumplir su misión transformadora. La ausencia de José también resaltó el papel de María como la guardiana de los misterios que ambos habían compartido en la intimidad de su matrimonio. Ella recordaba las noches en que José le contaba sus sueños angélicos y cómo la fe de aquel hombre le había dado fuerzas cuando ella misma se sentía desfallecer bajo el peso de su llamado. Sin el respaldo de su esposo, María tuvo que aprender a confiar plenamente en la provisión de Dios y en el destino de su hijo, llevando en su corazón el legado de silencio y obediencia que José le había dejado. La viudez de María no fue solo una pérdida personal, sino una transición espiritual hacia una dependencia absoluta del Padre Celestial, el único protector que ahora le quedaba frente a los eventos que se avecinaban. Al prepararse Jesús para abandonar Nazaret y comenzar su recorrido por las aldeas de Galilea, la figura de José permanecía como una brújula ética en su memoria humana. El hombre de los sueños y las huidas nocturnas le había enseñado que la voluntad de Dios a menudo requiere sacrificios inmediatos y una valentía que no siempre busca el aplauso. José fue el modelo terrenal de lo que significa ser un servidor fiel, aquel que prepara el camino, protege la vida y luego se retira para que la luz principal brille con todo su esplendor. Con cada paso que Jesús daba lejos de su hogar, llevaba consigo la disciplina, el amor y la justicia de un padre que, aunque ya no caminaba a su lado, había dejado su huella impresa en el carácter del Salvador. La transición de la vida privada en el taller a la exposición pública del ministerio de Jesús marcó un cambio definitivo en el relato de la familia de Nazaret. Durante la visita de Jesús a su ciudad natal, el escepticismo de los aldeanos se manifestó en una expresión que escondía un peso cultural profundo. Comenzaron a llamarlo simplemente el Hijo de María. En la estructura social de la época, referirse a un hombre por el nombre de su madre, ignorando al padre,
solía ser una señal de que el progenitor ya no estaba presente para ejercer su autoridad o protección. Para los vecinos, José era ya una memoria que se desvanecía, un artesano cuyo nombre se mencionaba solo para subrayar el origen humilde de aquel que ahora pretendía hablar con la autoridad de un profeta. Este cambio, en la forma de nombrar a Jesús, reflejaba no solo la ausencia física de José, sino también la soledad social en la que María se encontraba, sosteniendo el peso de su historia sin el escudo legal de su esposo. Esta distinción entre el Padre terrenal y el celestial se hizo cada vez más nítida a medida que Jesús recorría las aldeas de Galilea, llamando a Dios su Abba, su Padre. José, con su vida de obediencia silenciosa, había cumplido la función de ser el reflejo humano de la paternidad divina, permitiendo que Jesús experimentara en la tierra el cuidado, la disciplina y el amor que ahora proyectaba hacia el cielo. El carpintero no intentó competir con la identidad divina del niño, sino que preparó el terreno emocional para que el Salvador pudiera revelar la verdadera naturaleza de Dios. Al retirarse de la escena antes del inicio del ministerio público, José permitió que no hubiera confusión alguna en la mente de los discípulos. El origen de la autoridad de Jesús no venía de un linaje de artesanos en Nazaret, sino de una fuente eterna que José siempre supo que debía preceder. Cuando Jesús dejó definitivamente el taller de carpintería para establecer su base en Cafarnaúm, el cierre de la puerta de madera que un día José construyó simbolizó el fin de una era de preparación privada. Las herramientas que el anciano había usado con tanta destreza quedaron en silencio, cubiertas por el polvo del tiempo, como reliquias de una misión cumplida con perfección y humildad. Aquel lugar donde se habían moldeado mesas y arados bajo la mirada vigilante del protector era ahora el punto de partida para una obra mucho más vasta y dolorosa. Jesús ya no trabajaría con la madera de los bosques de Galilea para crear objetos perecederos, sino que comenzaría a trabajar con el corazón de los hombres para construir un reino que no tendría fin, llevando consigo la ética del trabajo y la honestidad que José le había grabado en el alma. Existe una simetría espiritual conmovedora entre el oficio que José enseñó a su hijo y el destino final que Jesús enfrentaría en la colina del Gólgota. El hombre que pasó su vida midiendo, cortando y uniendo piezas de madera, nunca imaginó que su hijo adoptivo sería clavado en una estructura de ese mismo material para sellar la redención del mundo. Hay una reflexión profunda en el hecho de que el Salvador del mundo fuera conocido como el Hijo del Sin, carpintero, vinculando para siempre el instrumento del sacrificio con la profesión de su guardián terrenal. José preparó las manos de Jesús para tocar la madera, manos que un día serían perforadas, cerrando así un ciclo de servicio que comenzó en la sencillez de un taller y culminó en la magnitud de la cruz. La madera, que para José fue sustento y vida, se convertiría para su hijo en el altar del perdón universal. La ausencia de José durante los años de la pasión y la muerte de Jesús dejó a María en una posición de vulnerabilidad que resaltaba la crueldad del entorno político y religioso de Jerusalén. Sin un esposo que intercediera por ella o que la sostuviera durante el juicio y la condena de su hijo, la madre tuvo que caminar el sendero del dolor con una fortaleza que el mismo José le ayudó a cultivar durante sus años de exilio y persecución. Ella era ahora la única depositaria de los secretos de la infancia de Jesús, la que recordaba las noches de miedo en Egipto y la protección constante de aquel hombre justo. La soledad de María al pie de la cruz es también un eco del vacío que José dejó, recordándonos que el sacrificio de la redención fue un camino que la familia debió recorrer entregando, pieza por pieza,
sus propias seguridades terrenales. En sus últimos momentos de agonía, Jesús demostró que el legado de José, el deber de protección y cuidado, seguía vivo en su corazón, incluso mientras cargaba con los pecados de la humanidad. Al mirar a María y luego al discípulo amado, Jesús realizó un acto de transferencia jurídica y compasiva, encomendando a su madre al cuidado de Juan. Este gesto no solo fue un acto de amor filial, sino la resolución final de una situación que José habría atendido si estuviera vivo. Al decir, «He aquí a tu madre», Jesús estaba cerrando el capítulo de la custodia que José inició en el pesebre, asegurándose de que la mujer que ambos amaron no quedara desamparada en un mundo hostil. Fue el último tributo indirecto al hombre que le enseñó a ser el guardián de su familia, extendiendo ese cuidado ahora a través de sus discípulos. La figura de José, envuelta en un silencio que las Escrituras nunca rompieron con una sola palabra suya, se alza como uno de los misterios más profundos de la fe. Este mutismo no debe interpretarse como una ausencia de importancia, sino como la forma más alta de elocuencia, la del hombre que deja que sus acciones hablen por su espíritu. En el esquema del plan divino, José fue el depositario de secretos que habrían abrumado a cualquier otro, y su capacidad para procesar lo sobrenatural sin reclamar protagonismo es lo que lo define como el custodio perfecto. Su silencio es el espacio donde la voluntad de Dios pudo resonar sin interferencias humanas, un vacío necesario para que la palabra encarnada pudiera ser escuchada con total claridad. Al analizar su vida, comprendemos que la verdadera grandeza no siempre se manifiesta en el discurso, sino en la fidelidad sostenida en la penumbra de lo cotidiano. A través de los siglos, la teología ha reflexionado sobre José como la sombra del Padre, aquel que en la tierra representó la providencia y la protección de Dios hacia su Hijo. Esta misión requería una abnegación absoluta, pues José debía amar a un hijo que no era suyo y proteger a una esposa que pertenecía totalmente a un diseño superior. Su lucha interna, aunque no descrita con detalle en el canon, debió ser una constante danza entre la humildad de sentirse indigno y la valentía de aceptar el cargo. Cada decisión que tomó, desde la huida a Egipto hasta el regreso a Nazaret, fue un acto de fe pura, despojado de cualquier interés personal o búsqueda de gloria. José entendió que su destino era ser el cimiento oculto sobre el cual se construiría la estructura de la salvación, un cimiento que, para cumplir su función, debía permanecer bajo tierra, invisible a los ojos de la posteridad. Regresando a los relatos que la piedad popular ha conservado con reverencia, encontramos detalles conmovedores sobre el momento en que este siervo fiel fue llamado a su descanso final. Se dice que, al sentir que sus fuerzas lo abandonaban, José experimentó una angustia muy humana al considerar la inmensidad de la santidad de Dios y la fragilidad de sus propias obras. A pesar de haber sido llamado justo, el carpintero enfrentaba el paso a la eternidad con el temor de quien conoce la responsabilidad de haber custodiado al Salvador del mundo. En ese lecho de muerte, la presencia de Jesús no era solo la de un hijo desolado, sino la de un mediador divino que calmaba las tormentas del espíritu de su padre adoptivo. La promesa de Jesús en ese instante fue el bálsamo que permitió a José soltar las riendas de su vida terrenal con una paz que sobrepasaba todo entendimiento, sabiendo que su labor había sido aceptada en las cortes celestiales. La escena de la muerte de José, descrita en los textos antiguos con una sobriedad cargada de emoción, muestra a un Jesús que no permitió que el miedo nublara los últimos minutos del hombre que lo protegió de Herodes. Con una mano sobre la frente del anciano y la otra sosteniendo su mano endurecida por el trabajo, el joven maestro le hablaba de la mansión que el Padre Celestial le tenía preparada.
Una casa construida no con manos humanas, sino con la misma fidelidad que José había mostrado. Los ángeles, según la tradición, rodeaban la habitación en un silencio reverente, esperando el momento de escoltar el alma de aquel que había servido de escudo a la vida misma. Esta transición marcó el final de la era de los patriarcas y el inicio pleno de la era de la gracia, con José como el último gran puente entre las promesas de la antigua ley y su cumplimiento en Cristo. La resolución espiritual de la vida de José nos enseña que el trabajo manual y la vida sencilla no son obstáculos para la santidad, sino el taller donde ésta se forja con más fuerza. Al morir antes de que Jesús fuera entregado y crucificado, José fue preservado del dolor de ver a su hijo morir, pero también se le otorgó la bendición de partir con la seguridad de que su misión de protección había sido cumplida con éxito. Su legado en Nazaret no fue un monumento de piedra, sino la formación humana de un Salvador que sabía lo que era el hambre, el trabajo duro y el amor de un padre protector. La influencia de José se extendió más allá de su muerte, permaneciendo en la integridad física de Jesús y en la resiliencia de María, quienes continuaron el camino de la redención, llevando consigo la impronta de su carácter justo y sereno. Al contemplar la historia completa, desde el milagro del cayado florecido hasta el último suspiro en brazos de Jesús, emerge la imagen de un hombre que supo ocupar su lugar sin invadir el de Dios. José es el modelo del discípulo que no necesita ver milagros espectaculares para creer, pues encontró lo sagrado en el cumplimiento del deber, en el cuidado de la familia y en la obediencia a los impulsos del Espíritu. Su vida es una invitación a valorar el silencio y la acción oculta en un mundo que a menudo solo premia lo que brilla y lo que hace ruido. Al final, la historia de José es la historia de todos aquellos que, sin ser el centro del relato, permiten con su sacrificio y su fe que la luz de la verdad siga iluminando el camino de la humanidad, recordándonos que en el corazón de Dios ningún acto de amor, por pequeño que sea, queda en el olvido. El silencio de José no fue un vacío de importancia, sino una decisión del Espíritu que permitió que la voz de Dios resonara sin interferencias en la formación de aquel niño. Fue el guardián de la palabra antes de que la palabra hablara públicamente al mundo, y su desaparición de las crónicas antes de la crucifixión representa una última y delicada misericordia divina. Al partir antes del sacrificio en el Gólgota, José fue preservado del dolor de ver morir a quien tanto protegió, habiendo cumplido ya su ciclo de protector de la vida en sus momentos más vulnerables. Su ausencia en el Calvario no es un olvido, sino el cumplimiento de su propósito como sombra del Padre. Una vez que el sol de la justicia alcanzó su cenit, la sombra debía retirarse para que la luz iluminara a toda la humanidad sin intermediarios. En la quietud de los siglos, el legado de José se ha transformado en el símbolo de la santidad en lo cotidiano y de la dignidad del trabajo manual como forma de adoración. Al ser llamado Hijo del Carpintero, Jesús no solo cargó con una identidad social, sino con una herencia de integridad, paciencia y servicio que José grabó en su humanidad mediante el ejemplo diario. El taller de Nazaret se convirtió así en el primer templo de la nueva era, donde no se ofrecían sacrificios de animales, sino el sudor de la frente y la honestidad en cada viga y cada arado entregado a la comunidad. José nos enseñó que las manos curtidas y endurecidas por el esfuerzo son tan capaces de sostener lo sagrado como las manos de un sumo sacerdote en el santuario más solemne de Jerusalén. La fe de este hombre justo destaca por ser una de las más puras registradas en la historia de la salvación, pues no necesitó ver milagros públicos ni resurrecciones para creer en la misión de su Hijo.
José creyó en la divinidad de Jesús cuando éste lloraba de hambre en el pesebre. Creyó en su poder cuando huían como refugiados hacia Egipto y creyó en su destino mientras compartían el pan sencillo de una aldea olvidada. Su fe fue la de lo invisible y lo ordinario, una confianza inquebrantable que no buscaba señales en el cielo, sino que se alimentaba de la obediencia a los impulsos profundos del corazón. Es en esa perseverancia silenciosa donde reside la verdadera fuerza del protector, recordándonos que la cercanía con Dios a menudo se vive mejor en la sencillez de un hogar que en la grandiosidad de un palacio. Al analizar la figura de José como el hombre del sueño, descubrimos la importancia de mantener un alma receptiva a la voz divina, incluso en los momentos de mayor descanso y vulnerabilidad. Dios no le habló a través de truenos ni de zarzas ardientes, sino en la paz de la noche, apelando a su intuición y a su capacidad de actuar con decisión ante la incertidumbre. Esta disposición para cambiar de rumbo, para abandonar seguridades y para cruzar fronteras por un mandato superior, define la justicia de José como una armonía perfecta entre la ley y la fe. Su vida nos muestra que ser justo a los ojos del cielo no es cumplir rígidamente una norma, sino estar dispuesto a ser el instrumento de un plan que supera nuestra propia comprensión y nuestros limitados deseos personales. El reencuentro espiritual de esta familia, tras los eventos de la redención, cierra un círculo de amor y sacrificio que comenzó con un sí susurrado en Nazaret. Imaginar a José recibiendo finalmente la plenitud de la promesa que custodió en la tierra es contemplar el triunfo de la humildad sobre el orgullo humano. El protector que un día sostuvo al Salvador en sus brazos, ahora es sostenido por la gracia eterna de aquel que un día llamó hijo y aprendiz. La labor de José, que pareció terminar en una habitación silenciosa de Galilea, se proyecta ahora sobre toda la creación como un modelo de custodia para todo aquello que es frágil, sagrado y necesita tiempo para crecer bajo la mirada vigilante de un corazón que sabe amar sin poseer. Concluye así la crónica de un hombre que sin pronunciar palabra lo dijo todo a través de su presencia y su cuidado constante. La historia de José nos deja la resolución de aquel misterio planteado al inicio. Dios elige lo que el mundo considera sencillo para confundir a los poderosos y utiliza el silencio de un carpintero para proteger el grito de esperanza de toda la humanidad. Al cerrar este relato, queda el espacio para la reflexión personal sobre nuestra propia capacidad de ser custodios de lo que Dios pone en nuestras manos. José desapareció de la vista de los hombres para quedar grabado eternamente en el propósito de Dios, dejándonos el ejemplo de una vida que, al perderse en el servicio a lo divino, encontró su verdadero y más alto significado.